Bienvenidos, hermanos, al culto de la Iglesia Bautista Amistad en Cristo. Es una bendición estar acá nuevamente con ustedes esta mañana para adorar a nuestro Dios y Señor Jesucristo. Espero que todos estén muy bien. Muchos saludos a todos ustedes. Y hermanos, antes de continuar, vamos a cantar. Entonces espero que ustedes allí en sus casas canten juntamente con nosotros. Vamos a cantar. Es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar, dolor y penas Él sufrió, mi alma por salvar. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, porque Él murió por mí. Jesús, el nombre sin igual, precioso es para mí. Cuán grata nota musical resuena en mi oír. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, porque Él murió por mí. Con Cristo yo seguro estoy, me da perfecta paz. Conmigo va, pues suyo soy, no temeré jamás. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, porque Él murió por mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. A Cristo coronar, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor. Al Rey de gloria y paz, flores tributar y bendecir al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronar, Señor de nuestro amor, a triunfante celebrar, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte en la cruz su grande amor mostró. A Cristo coronad, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamar los triunfos de la cruz. A Él pues adorad, Señor de salvación.
Amén. Qué bueno, hermanos, cantar los himnos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cierto, Él es digno. Deberíamos levantar nuestras voces a Él y alabar su nombre. Hermanos, vamos juntos al libro de Mateo. Yo quería hablarles de un asunto muy importante esta mañana que tiene que ver con nuestro enemigo, el diablo. Y el mensaje se llama conocer al enemigo. Y antes de leer la escritura de esta mañana, yo quería introducir el mensaje por una experiencia personal. Hermanos, durante mi tiempo en la universidad, yo practiqué el boxeo. Boxeaba en un gimnasio pequeño que estaba en un lado de la ciudad no muy agradable. La mayoría de los muchachos que practicaban allá eran de barrios muy pobres y eran de descendencia mexicana. Un día mi entrenador me dijo que iba a venir un peleador profesional, pero él no era boxeador profesional, sino peleador de artes marciales mixtas. Alguien que ha hecho cualquiera de los dos sabe que son muy diferentes, o sea, el boxeo y el otro. Entonces él iba a comenzar en el boxeo, iba a comenzar a pelear como boxeador. Entonces él quería conocer cómo hacerlo, él quería conocer la técnica y él necesitaba ser entrenado como boxeador. Mi entrenador esa noche también me estaba enseñando sobre la importancia de tener una muy buena técnica. No era lo más importante tener mucha fuerza, porque con el boxeo lo que vale es la habilidad de boxear bien. Bueno, ese muchacho entraba en el ring y era una viga, como se dice. Tenía músculos grandes por todas partes de su cuerpo. Y además era muy alto. O sea, ese muchacho que era peleador de artes marciales mixtas era un hombre muy grande. Y de hecho yo estaba pensando, me siento apenado por él que va a boxearle. El otro muchacho entró en el ring también y era de una estatura promedio. Estaba en muy buena forma, pero era mucho más pequeño, era mucho más bajito también. Pero él era un boxeador invicto. Un boxeador invicto. Entonces, creo que ustedes están en Mateo. Vamos al libro de capítulo 4. Pues al capítulo 4. Mateo, capítulo 4. Vamos a leer el texto que empieza en el versículo 1. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y he aquí, ángeles vinieron y le servían. Hermanos, esta mañana les quiero hablar de conocer a nuestro enemigo. Porque si no sabemos su técnica, ¿sabe qué? No tendremos mucho éxito en la batalla espiritual. No tendremos mucho éxito contra él. Pero hermanos, si lo miramos, eso es lo que vamos a hacer esa mañana en ese pasaje, en las Escrituras. Si lo miramos, si lo observamos, si nosotros lo analizamos, sus movimientos, su técnica, sus tácticas, y si lo estudiamos, ¿sabe qué? Podremos eludir sus ataques. Y de hecho, mucho más que esto, podemos contraatacar para vencerlo. Y eso es lo que queremos hacer, vencerlo, tumbarlo, tener la victoria contra él en esa batalla espiritual. Entonces, hermanos, conocer al enemigo. Vamos a mirar ese texto y ver lo que Dios nos puede enseñar sobre la técnica de nuestro enemigo. Antes de continuar, vamos a orar. Señor, por favor, bendice nuestro tiempo que tenemos, ese mensaje que me has dado, mis palabras, Señor, para poder comunicarme eficazmente, poderosamente, y para que tu gente sea edificada, para que tu gente anden de una manera más espiritual todos los días y para que tu gente tenga la victoria espiritual contra nuestro enemigo. Es una batalla difícil que estamos enfrentando en estos días y Señor, queremos tener ayuda para poder vencer al diablo. Señor, muchas gracias por tu palabra. Por favor, bendícela en el nombre de Jesucristo. Oramos. Amén. Amén, hermanos. Entonces, Mateo capítulo 4. ¿Qué es lo que podemos aprender de las tácticas, de la técnica, de los movimientos de nuestro enemigo para poder tener más éxito en la batalla espiritual, para poder vencerlo?
Hermanos, aquí en el versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hermanos, la primera cosa que el Señor nos quiere enseñar y mostrar de nuestro enemigo acá, que como pueblo, que como cristianos, que como individuos contra Él, es muy importante jugar a la ofensiva. Jugar a la ofensiva. Dice, y resalto aquí en el versículo 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Hermanos, nosotros entendemos como pueblo, como creyentes, que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo son un solo Dios. Y eso, ¿qué es lo que quiere decir? Porque la palabra de Dios dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, mayúscula. Eso quiere decir que Dios mismo, hermanos, Dios mismo lo llevó a la batalla espiritual contra el enemigo. Y hermanos, eso tiene un propósito. Eso tiene un propósito, ese enfrentamiento entre el diablo y Jesús fue, hermanos, para que Jesús mostrara su perfección al enemigo. Que Jesús mostrara su perfección al enemigo. Y Dios mismo, dice la palabra de Dios, lo llevó a ese punto. En otras palabras, hermanos, Jesús fue de una manera el agresor. Jesús fue el agresor en esta pelea. Jugar a la ofensiva. Hermanos, nosotros como cristianos hoy en día debemos jugar a la ofensiva. Muchas veces como creyentes nosotros esperamos demasiado en la batalla espiritual hasta que nosotros estemos en un punto desesperado, hasta que nosotros no podamos hacer nada más. ¿Y qué es lo que hacemos en ese punto? Clamamos a Dios, Dios, si no me ayudas en ese momento me van a matar, me van a hacer mucho daño, el enemigo me va a vencer, por favor Dios, ayúdame. Pero esperamos demasiado tiempo. Lo que debemos hacer es jugar a la ofensiva. Vamos a 2 Corintios 10. 2 Corintios 10. 2 Corintios 10, versículo 3. Vea lo que dice. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y podemos observar que el cristiano debería jugar a la ofensiva. Aquí, la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere perfecta. Hermanos, hay mucho aquí en ese pasaje en 2 Corintios 10 de 3 al 6. Pero lo que Dios nos quiere decir en ese pasaje, lo que Dios nos quiere decir de nuestra pelea contra
el enemigo, contra el diablo, contra Satanás, es que nosotros como sus hijos deberíamos jugar a la ofensiva. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues primero andar en el Espíritu. Dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues obviamente sabemos muchas maneras. Estar metido en la palabra de Dios todos los días. Pasar tiempo con Dios todos los días en la oración. Pasar tiempo en comunión con los demás hermanos, con la iglesia, con el pueblo de Dios. Tener todo bien organizado en nuestra vida espiritual. Son cosas que nosotros podemos hacer ahora mismo, antes del enfrentamiento, para estar bien preparados. Porque la pelea viene. Es solamente cuestión de tiempo. Entonces, hermanos, lo que podemos aprender de Jesús, lo que podemos aprender del pasaje de Mateo 4, si vamos a conocer al enemigo para poder vencerlo, primero, deberíamos en la vida cristiana, en la vida espiritual, jugar a la ofensiva. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que podemos aprender? Vea lo que dice en el versículo 2. Y después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hermanos, no solamente deberíamos jugar a la ofensiva, deberíamos trabajar en equipo. Trabajar en equipo. ¿Por qué? Lo dice la palabra de Dios de ese versículo 2. Parece que aquí Jesús está solo. Parece que aquí Jesús está ayunando. ¿Qué es lo que quiere decir eso, hermanos? Eso quiere decir que Jesús tomó la decisión de no comer por 40 días y noches, o sea, una decisión activa, no pasiva, ¿cierto? Entonces, eso es la primera cosa. Y el propósito de ese ayuno era muy importante. El propósito de ese ayuno, de eso, fue invitar la presencia de Dios a la batalla contra el enemigo. Hermanos, en el Antiguo Testamento, un ejemplo sería Deuteronomio 9, de 9 a 10. En el Antiguo Testamento, el ayuno fue una técnica para ayudar a uno a ser más receptivo a la revelación de Dios. En Deuteronomio 9, 9 a 10, tenemos a Moisés allá en el monte para recibir los 10 mandamientos de Jehová. Entonces, en general, hermanos, el ayuno fue una técnica para invitar la presencia de Dios. Hermanos, en otras palabras, con el ayuno de Jesucristo acá, porque dice hubo ayunado 40 días y 40 noches, en otras palabras, Jesús invitaba la colaboración de otro. La colaboración de otro. Y hermanos, ¿qué es lo que quiere decir a nosotros? Nosotros debemos saber que no podemos hacerlo solos, que no podemos vencer al enemigo a solas.
Hermanos, por eso Jesucristo acá, por haber ayunado 40 días y 40 noches, nos quiere enseñar que en la batalla espiritual deberíamos trabajar en equipo. Jesucristo estaba invitando la presencia del Padre a la batalla. Y nosotros deberíamos recordar eso también. Vamos a Eclesiastés 4:12. Eclesiastés 4:12. Vea lo que dice la palabra de Dios de esa idea de trabajar en equipo. Eclesiastés 4:12 dice: y si alguno prevaleciere contra el uno, dos estarán contra él, y cordón de 3 dobleces no presto se rompe. No presto se rompe. Eso quiere decir que hay fuerza en esta idea de trabajar en equipos. Trabajar en equipo, hermanos, insinúa la idea de otros. Y nosotros como creyentes tenemos más capacidad, tenemos más fuerza, tenemos más potencial si trabajamos en equipo. Eso es lo que Jesucristo estaba haciendo contra el enemigo acá, y eso es lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida como cristianos. Ahora estamos aislados el uno del otro por la cuarentena, y eso es una ventaja que el enemigo tiene. Pero nosotros podemos estar en comunión con los demás creyentes, como por ejemplo con las reuniones de la iglesia. Como por ejemplo hablar el uno con el otro. Como por ejemplo llamar a los demás para hablar de todo lo que está pasando, hablar de todo lo que usted está enfrentando como individuo, orar juntamente con los demás creyentes. Y sabe que si usted no tiene amigo y no puede llamar a alguien, puede llamar a mí. Yo estaré aquí para escuchar, para orar, para ayudarle, para ser parte de su equipo. Jesús nos quiere enseñar, hermanos, trabajar en equipo. También, ¿qué tenemos acá? Siguiendo adelante, Mateo 4:3 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, es importante jugar a la ofensiva. Es importante trabajar en equipo. Y es importante depender de Él. Depender de Él. Resalto lo que dice acá. Si eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios. Hermanos, aquí podemos ver que el tentador viene a él, a Jesús. ¿Sabe qué? No esperó hasta que entrara Jesús en un bar para tentarle. No esperó hasta que entrara en una discoteca para tentarle. El tentador viene a él. Y sabe lo que usa, sabe lo que utiliza el tentador. Usa palabras. Usa palabras con esa frase: si eres el Hijo de Dios. Hermanos, eso es lo que le funcionó.
en el principio, ¿se acuerda? Eso es lo que funciona para el enemigo con el ser humano. Él solamente tiene que usar palabras muchas veces para vencerlo. Entonces, eso es lo que hizo contra el primer Adán en Génesis 3. Eso es lo que iba a intentar con el segundo Adán también. Si eres el Hijo de Dios. Y él dijo, si eres, hermanos, para crear duda. Es un arma muy poderosa de Satanás. Crear duda. Cualquier cosa para crear duda en nuestra mente, para crear duda en nuestro corazón. Eso es la táctica original del enemigo, hermanos. Si eres para crear duda en el corazón de nuestro Señor, de Jesucristo. Y sabe que, hermanos, eso fue para que aprovechara Jesucristo de su posición. ¿Quién era? ¿Quién es? El Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Es Dios mismo en la carne. Y Satanás quería que él aprovechara de su posición como Hijo de Dios, como Dios, e hiciera pan de piedras para la autogratificación o la autosatisfacción. Hermanos, debemos saber que a veces nos tiente el enemigo con esta idea de la independencia. Y lo que nosotros deberíamos hacer es depender de Dios en todo momento. Lo que nosotros deberíamos hacer es depender de la palabra de Dios y someternos a la verdad de la palabra de Dios. Vamos a 2 Corintios 3. 2 Corintios 3. Vea lo que dice el versículo 5. Dice, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios. Hermanos, el enemigo quiso tentar a Jesús, que él hiciera algo independiente, que él no dependiera de su Padre y la capacidad de la fidelidad de su Padre para proveerle. Pero nosotros no deberíamos hacerlo. A veces, hermanos, tenemos el con qué para hacer algo. Tenemos la capacidad para hacer algo en el momento, pero no es la voluntad de Dios. Porque cuando lo hacemos, nosotros lo hacemos de nuestra independencia, no de nuestra dependencia de Dios. ¿Me entiende? Siguiendo, versículo 5 al 7 dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, es importante jugar a la ofensiva. Hermanos, es importante trabajar en equipo. Es importante
importante depender de Él en la batalla. Y algo también que nos enseña la palabra de Dios acá de nuestro enemigo. Es importante evitar ser el héroe. ¿Qué es lo que quiero decir? Resalto lo que dice aquí. Échate abajo, porque escrito está. La segunda tentación viene, hermanos, y ¿sabe qué? El enemigo es tenaz. No se da por vencido con nosotros. Es tenaz. Lo hizo una vez, lo hace otra vez acá. Y lo hará otra vez con usted también. Porque Él quiere tumbar a nosotros. ¿Y qué es lo que hace? Él lo lleva al centro de importancia de Israel, al templo de Jerusalén. Y dice, si eres, otra vez, ¿qué está tratando de hacer? Crear duda. Y le dice, échate abajo, échate abajo. Hermanos, eso fue para tentar a nuestro Señor Jesucristo. Eso fue para que se demostrara al pueblo de una manera espectacular. O sea, Él estaba allá y Él en el centro de Jerusalén iba a tirarse del pináculo del templo y los ángeles iban a venir para rescatarlo y salvarlo de una muerte segura. Y Él iba a poder decir después, yo soy el Hijo de Dios. ¿Por qué? Vea lo que Dios hizo por mí. Hermanos, nosotros debemos evitar la oportunidad de demostrarnos por algo extraordinario. Deberíamos evitar la oportunidad de demostrarnos por algo extraordinario, por algo poco común o heroico. Y además, hermanos, si nosotros tentamos a Dios para demostrarnos a los demás, eso quiere decir, nosotros tentamos a otro porque pensamos que nosotros estamos en una posición superior. La otra persona tiene que demostrar su fidelidad, su capacidad, su poder. Hermanos, como cristianos deberíamos evitar ser el héroe. En el cristianismo, hermanos, hay ideas de lo imposible. Hay metas grandes. Hay sueños que queremos lograr y hay que tener cuidado porque a veces, recuerde, el enemigo es astuto. Él puede también usar y utilizar esas cosas como tentación. Como tentación. Es que yo voy a vender toda mi casa, todo lo que tengo y darlo a la iglesia. Y después vivimos en la calle juntamente con nuestros hijos porque no tenemos nada. Obviamente, hermano, no sería bueno.
O vamos a ir a una tierra olvidada, donde no hay misioneros, no hay presencia del Evangelio, y vamos a llevar nuestra familia e ir para allá, y si nos toca, moriremos allá. Suena bonito, pero no estamos preparados. No tenemos la dirección de Dios todavía para hacerlo. Y estamos tratando de demostrarnos a los demás. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado. Hay promesas bonitas en la palabra de Dios que hablan de una cantidad de cosas, de la capacidad de Dios. Y ciertamente, hermanos, Dios es capaz de lo imposible. Vamos a Lucas 1. Lucas 1. Lucas 1:37 dice: porque con Dios nada será imposible. Hermanos, es un versículo bonito. Pero si no es la voluntad de Dios para mí, para usted, lo que usted está pensando en hacer, ese versículo puede convertirse en una tentación. Eso es lo que quiso hacer el enemigo con Jesús, que se demostrara al mundo. Pero a veces deberíamos evitar ser el héroe. Siguiendo, versículo 8 al 10 dice: otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Quería resaltar donde dice: todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Hermano, no solamente es importante jugar a la ofensiva. No solamente es importante trabajar en equipo. No solamente es importante depender de Él y evitar ser el héroe. Hermanos, es importantísimo no adelantarse a Dios. Aquí, hermanos, tenemos la tercera tentación. La tercera tentación viene, o sea, el diablo es tenaz. Vino una vez, vino dos, vino ahora la tercera vez. Y le muestra a nuestro Señor Jesucristo una escena magnífica. Lo lleva a un punto muy alto, digamos una montaña muy alta, para que vea todos los reinos del mundo. Y Él le dice a Jesucristo: todo esto te daré si me adoras. Todo esto te daré si me adoras. ¿Y sabe qué, hermanos? Lo que el enemigo hace acá es que le presentó a Jesús algo que le pertenecía. Cierto que sí, porque Jesucristo vino para establecer un reino. Eso era papel del Mesías. Eso es lo que Él iba a hacer. Y eso es lo que Él iba a tener
últimamente todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le presentó todo esto, el reino de todo el mundo, lo que le pertenece. Y lo que nosotros, hermanos, deberíamos evitar es la oportunidad de reclamar lo nuestro antes del tiempo apropiado. Vamos a Gálatas 6:4. Gálatas 6:4 dice: así que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá de qué gloriarse solo en sí mismo y no en otro. Hermanos, el enemigo quiso darle a Jesucristo lo que le pertenecía, pero antes del tiempo apropiado. Cuidado con eso, hermanos, en nuestra vida también. A veces sabemos que algo es la voluntad de Dios, pero en el momento no lo tenemos. No lo tenemos. Y el enemigo va a acercarse a nosotros y decirnos: aquí está. ¿Lo quieres? Te pertenece. Solo hay que, cierto que sí, así funciona la cosa con el enemigo. Así es lo que hizo con Jesús. Y hermanos, si nosotros nos adelantamos a Dios, es posible que sí, consigamos la cosa, pero será antes del tiempo apropiado y será sin la bendición de Dios sobre todo. Hermanos, mucho cuidado. No queremos adelantarnos a Dios. Hermanos, ustedes se acuerdan en nuestra ilustración cuando empezamos. Había dos muchachos, ¿cierto? Uno muy grande que era peleador de artes marciales mixtas y otro que era boxeador invicto. Había dos y apenas habían entrado en el ring y continuamos. Allí en el ring comenzaron a luchar el uno contra el otro y hermanos, al principio parecían iguales de talento, pero con el tiempo el muchacho más grande empezó a cansarse. Empezaron el segundo round y el boxeador lo golpeaba más fácilmente. Y antes de terminar el round, hermanos, le dio un puño y rompió la nariz del muchacho grande. Y el muchacho grande ya estaba muy cansado y se notaba. El tercer round comenzó y el boxeador empezó a matarlo. Y yo pensé, eso ya no es justo. Le golpeó fuerte una vez en el ojo y dejó un corte grande por la ceja. Y la sangre estaba saliendo. Luego parece que lo estaba torturando el boxeador.
El muchacho grande casi no pudo mantenerse en pie. No pudo mantenerse parado, hermanos. Y el árbitro tuvo que pararlo. Y hermanos, aunque el luchador de artes marciales mixtas era más grande y más fuerte, perdió rápidamente porque no tenía la técnica apropiada. El otro boxeador, el boxeador invicto, salió después del ring y parece que ni tenía dificultades para respirar, no estaba cansado. ¿Sabe qué? Fue increíble. Yo pensé que iba a terminar totalmente diferente. Hermanos, tanto como ese luchador no conocía de la habilidad de su oponente y fue tumbado, nosotros pasaremos por lo mismo en el mundo espiritual si no conocemos al enemigo. Pero lo podemos. ¿Por qué? Porque escrito está. Ojo, en nuestra batalla espiritual con el enemigo, debemos jugar a la ofensiva. Debemos trabajar en equipo. Debemos depender de Él. Debemos evitar, por favor, hermanos, ser el héroe. Y debemos no adelantarnos a Dios. Conocer al enemigo. Si lo queremos vencer, tenemos que conocerlo. Vamos a orar. Señor, por favor, bendice cada palabra y que llegue ese mensaje a los corazones de cada oyente. Ayúdanos a tener discernimiento con nuestro enemigo y aplicar lo que hemos aprendido hoy, porque queremos tener la victoria espiritual y queremos poder vencerlo. En el nombre de tu Hijo, nuestro vencedor, oramos. Amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga.